Si me pueden escuchar bien, es que está lloviendo bastante fuerte por aquí. A Me ver, tuve que cambiar de... todo bien, Gracias, hermano. gracias. Ok, miren, estamos estudiando la carta a los Efesios. Recordemos que es una carta escrita por el apóstol Pablo desde Roma en sus prisiones, y por eso él hace uso de prisionero de Cristo, yo preso. eh, es una de las cartas de la prisión, junto con otras que son muy famosas por su contexto, por la manera en que él se expresa estando en prisión, ¿ok? Acerca entre el 60, año 62, por ahí después de Cristo, a la comunidad cristiana en la ciudad de Éfeso, ¿ok? Era una ciudad bastante importante en Asia Menor. Su principal religión era la idolatría a la diosa Diana de la fertilidad, y se corresponde el culto a esta diosa falsa, con orgías y ese tipo de cosas en algunos sitios específicos. ¿Ok? Pero Pablo anima a los creyentes a permanecer en el amor de Dios, en unidad, viviendo una vida plena de salvación, pero dando testimonio de que son personas salvas, ¿ok? La doctrina principal que se toca en esta carta es la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo, no por obras, pero que debemos vivir una vida adecuada, una vida que dé a entender a los demás que somos salvos, ¿ok? Es una carta para animarlos a permanecer en las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, ¿ok? Eso en relación a la carta, recordar un poquito el contexto que tenemos de esta carta. Para comenzar el capítulo 3, quiero que tengamos en cuenta el versículo 19 del capítulo 2, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando el hermano Gustavo hablaba acerca del capítulo 1, hablaba de las herencias que tenemos en Dios, las herencias que hemos obtenido al ser adoptados por parte de Dios, y que accedemos a las promesas dadas por Dios a Abraham. Somos conciudadanos, ya somos pueblo de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, eh, nosotros somos partícipes de la herencia, de lo que nos corresponde como hijos de Dios. Y por eso empieza el capítulo 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero, recordemos que está en Roma, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Y esto no solo en esta carta, en la carta de Colosenses también dice que ora mucho, por allá en Filemón también dice que da gracias a Dios. Entonces Pablo se presume que, aparte de que escribió estas cartas, oraba mucho por las obras establecidas, y es importante que habla acerca de la oración. ¿Ok? Eso es en el versículo 1. Versículo 1. En lo que corresponde al versículo 2 al 6, ¿verdad? Él viene hablando acerca de que hay un misterio que fue revelado a él primeramente, y es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Dios a través del Evangelio. Es decir, el misterio de salvación que se encierra en el Evangelio y que nosotros hemos obtenido, ¿ok? Está enseñando que nosotros somos incluidos en la salvación, al igual que el versículo 19 del capítulo 2, y él lo hace de manera reiterativa. Hey, ustedes son ahora copartícipes de las promesas del pueblo santo. Ustedes son pueblo santo. Ustedes forman parte del pueblo de Dios. Y creo que es una promesa muy linda para nosotros entender de que
ahora somos parte de todas estas promesas, cumplidas en Cristo, ¿no? Ahora, del versículo 7 al 13, él habla acerca de su papel como apóstol y quiero que leamos un poco de esto. Dice, de este evangelio, del misterio del evangelio, de cómo persona no descendiente sanguíneamente forman parte ahora del pueblo, que si es de la sangre de Abraham. Entonces, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Y es bastante paradójico porque primero, el versículo 1 de este capítulo comienza hablando que es prisionero, ¿ok? Y llegó a ser prisionero fue por predicar el evangelio. Entonces es paradójico que ahora él es como un regalo que Dios me ha dado. O sea, estas prisiones es un regalo que Dios me dio, ¿ok? Conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, perdón, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Entonces, fíjense, tenemos, ok, eres coheredero, eres parte de la iglesia, eres parte de la congregación que es salva, pero tienes una misión, que la sabiduría y la diversidad del amor de Dios se dé a conocer ahora. O sea, esa es nuestra misión, dar a conocer la sabiduría y la diversidad del amor del Señor. Dice, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Él es quien ha eh, dado validez a todas estas promesas y dado validez a esta sabiduría, ¿ok? Y a esta, perdón, y a esta diversidad, ¿ok? Es en Él, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento no podía estar alguien en la presencia de Dios a menos que fuera santo. ¿Ok? Vemos por allá a Moisés, quita el calzado, Josué quita el calzado, por allá mientras transportaban el arca de una manera inadecuada en un carruaje, unas vacas, se fue a caer, vino alguien por tenerla, murió. O sea, no puede, no puede. Entonces, ahora en Cristo Jesús, mediante la fe, nosotros nos acercamos a Dios. Dice, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que por estos sufrimientos míos para ustedes son un honor. Es decir, Él sufre en la cárcel, pero por haberles dado a ellos eh, las nuevas de salvación. En los versículos 14 al 19, Pablo hace una oración pidiendo que sean, primero, fortalecidos en su interior por el Espíritu Santo. Y esas son oraciones que quizás nosotros podemos tener algunos modelos, ¿ok? Fortalecernos en el Espíritu Santo. Ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Imagínense. Nuevamente, ser arraigados, o sea, echar raíces y tener unos cimientos fuertes en el amor de Cristo, para que puedan comprender la magnitud del amor de Dios y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y este amor de Jesús es un amor total, es un amor de alguien todopoderoso, del Creador, de una persona que cuando se encarnó en un cuerpo mortal no pecó, de una persona que siempre estuvo dispuesto a ayudar, siempre estuvo dispuesto a colaborar. Lastimosamente, hoy tenemos la noticia de este hermano y él estuvo allí con las hermanas de Lázaro, se ofreció, hizo lo que pudo, ¿verdad? Resucitarlo, pero en este caso es nuestro ejemplo, estar allí, acompañar en el dolor de las personas, ¿ok? Entonces, él pide, primero, fortaleza en el Espíritu Santo. Segundo, arraigado, echar raíces
y ser bien cimentados en el amor de Cristo para que nosotros podamos comprender la magnitud que Dios tiene para con nosotros, primeramente. Y luego, teniendo ese amor bien arraigado, fortalecido en el Espíritu Santo, vamos a otros. Finalmente, en los versículos 20 al 21, él habla de una doxología, alabando primeramente a Dios, que es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Lo que nosotros podemos medianamente imaginar, Dios lo hace muchísimo más grande. Versículo 20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, este capítulo nos enseña primeramente que Cristo ha revelado su misterio, ¿ok? El Evangelio. Nos incluye a nosotros en la salvación y en la comunidad, en ser pueblo de Dios, en ser hijos de Dios, en ser herederos de Dios. También nos anima a que debemos, a través de ese amor, ser primero fortalecidos en el Espíritu. A través de ese Evangelio, ir fortaleciéndonos en el Espíritu. Ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo en busca de una libertad plena en nuestras vidas. Y en esa misma libertad podemos acercarnos confiadamente al Señor y pedir todo lo que necesitemos, todo lo que podamos imaginar, pero Dios en su poder va a hacer muchísimo más. Pero va a hacer muchísimo más ¿para qué? Para que siempre las personas glorifiquen a Dios en la iglesia y por medio de Cristo. Entonces, hermanos, esa es la exhortación, el ánimo del día de hoy. El ánimo del día de hoy es seguir cimentados en la fe, seguir arraigados en el amor, fortaleciéndonos en el espíritu y gozando de la libertad de acercarnos a nuestro Señor. Vamos a orar, hermano.